Que la gracia y la misericordia de nuestro amado Dios reine en sus corazones, mis queridos hermanos de este grupo edificados en la palabra. Y en esta mañana también saludo a todos nuestros amigos y oyentes que también se dan cita para conectarse a escuchar estos audios, que serán de bendición y edificación para cada una de sus vidas. Mis amados hermanos, continuamos aprendiendo a través de los Romanos. Y ya en esta cuarta semana y última de este mes, el tema que hoy analizaremos lleva como título: El hombre en Cristo se libera de la condenación, el poder del Espíritu. Y nuestra base bíblica se encuentra en Romanos capítulo 8, versículos del 1 al 17. El cual iremos desarrollando durante esta reflexión. Y pues vamos a dar inicio, mis hermanos, con una oración. Acompáñenme a orar. Bendito Dios que estás en el cielo, Padre bueno y misericordioso. Señor, en esta mañana te damos las gracias por todas las bendiciones que tú nos das, Señor, aunque no las merezcamos. Padre, te pedimos perdón si en algo te hemos ofendido, Señor. Si en algo hemos fallado, Padre, perdónanos, mi Dios eterno. Clamamos a ti, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, sabiendo que no somos merecedores, mi Dios eterno, de nada. Sin embargo, en esa confianza, Padre, nos acercamos a ti, para que puedas tú, Padre bueno, pasar por alto, Señor, las ofensas y ayudarnos a cambiar nuestro estilo de vida, a entender, Padre, lo que tú quieres de cada uno de nosotros, a que tengamos presente, Señor, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, la obra de ese poder, de ese Consolador que tú dejaste, Jesús, para que nos acompañara ahora en nuestros tiempos. Te damos gracias y te pedimos que tú abras nuestro entendimiento para poder comprender esta hermosa porción bíblica en la cual tú nos manifiestas, Señor, y tú nos haces entender por medio del apóstol Pablo lo que debe de ser el Espíritu en nuestras vidas, lo que hace tu Espíritu Santo, tu poder transformador, tu poder redentor, tu poder sanador y libertador por medio de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Gracias, Señor, y haznos atentos, haznos entendidos, y te suplico, mi Señor, que seas tú quien hable. Padre, no soy digna, Señor, de esta palabra, no soy digna, Señor, pero apelo a tu misericordia, Señor, y te suplico que seas tú quien hable, quien guíe mis labios, Señor, para que esta palabra penetre en los corazones de cada uno de los oyentes y podamos, Señor, entender y comprender cada frase, cada verso, cada palabra enfocada a nuestras vidas, para que se haga, Señor, una verdadera instrucción y un verdadero seguimiento en cada día de nuestra existencia, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, suplicamos y pedimos todo. Amén. Amén, mis hermanos. Y entonces, vuelvo a repetir, nuestra cita bíblica está basada en Romanos capítulo 8, del versículo 1 al 17. Pero como ya se los comenté, no le vamos a dar lectura por el momento, porque la vamos a estar analizando durante la reflexión. Y yo considero que este es uno de los pasajes muy importantes mediante los cuales podemos observar el poder del Espíritu de Dios en la vida de un creyente. Yo estoy bien segura, hermanos, que si los creyentes necesitamos algo en esta vida, es precisamente eso, el poder del Espíritu de Dios, el poder de ese Espíritu que dejó para que nos guiara a toda verdad, para que nos acompañara, ese Espíritu Santo que debe guiar nuestras vidas. Y en este pasaje, las Escrituras desarrollan
enfáticamente, punto por punto, lo que es el poder del Espíritu Santo. Analizaremos 9 puntos dentro de esta lectura. Estos versos del 1 al 17 nos llevarán a entender cómo el hombre en Cristo se libera de toda condenación. Como lo dice nuestro título, el hombre en Cristo se libera de la condenación, el poder del Espíritu. Por medio de ese poder nosotros vamos a poder entender cómo es que nos vamos a liberar de esa condenación. Los puntos que vamos a ver están ubicados en el verso 1, que dice: Cristo ha venido y quita toda condenación del creyente. Punto número 2, el Espíritu da vida y nos libra de la muerte. Punto 3, el Espíritu guía la mente hacia las cosas espirituales. Y eso lo vemos en el verso 5 al 8. El punto 4, el Espíritu mora en el creyente, y eso lo vamos a ver en el verso 9. El punto 5, el Espíritu da vida el Espíritu de vida da vida al espíritu del creyente. Versos 10 y 11. Punto 6, el Espíritu da muerte a las obras de la carne. Versos 12 y 13. Punto 7, el Espíritu guía al creyente y lo identifica como hijo de Dios. Verso 14. Verso 8, el Espíritu adopta. Verso 15. Y el punto 9 es: el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Verso 16 y 17. Pero yo creo, considero que sí lo vamos a ir leyendo la lectura para que podamos ir entendiendo a qué se refiere todos estos versos que les comento y estos puntos que vamos a tratar. Dice el capítulo 8 del 1 al 17. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis.
porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén, mis hermanos. Entonces, daremos inicio al análisis de este pasaje bíblico y a cada uno de los puntos que ya les mencioné. Y vamos a iniciar. Punto 1. Cristo ha venido al creyente y quita toda condenación. Desde su venida sucedieron cosas maravillosas. Las personas que creen en Cristo no son condenadas. Esto significa que el creyente no está condenado, sino liberado de la muerte. No será juzgado como pecador. No tendrá que enfrentar la condenación. Antes bien, es liberado de esta. Pero note un punto importante, mis hermanos, en la cita. Y dice que solamente el creyente que está en Cristo no será condenado. Todos los incrédulos tendrán que enfrentarse a la condenación por ese pecado. ¿Qué significa estar en Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Es que todo está puesto en Él. Es vivir, es que Él murió, es que Él vivió, que Él resucitó. Y de modo que estar en Cristo significa que el creyente camina y vive en Cristo de día en día. El verdadero creyente, hermanos, vive, se mueve y tiene su ser completo en Cristo. Es una persona que pone verdaderamente su vida en Cristo Jesús y que confía todo lo que Él es, todo lo que tiene, lo confía a Cristo. Punto número 2. El Espíritu da vida. Dentro del universo hay una ley que ha llegado a ser la ley del Espíritu Santo. Esa ley significa que la vida está en Jesucristo. En su ser mismo está ese espíritu de vida. La energía misma está solamente en Jesús. Por eso en Juan 1:4 leemos que dice, en Él está la vida, y la vida era la luz de los hombres. También Juan 10:10 también dice de esta manera, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Juan 11:25 también nos habla de eso mismo. Dice que yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, pregunto, ¿cómo da vida al creyente el Espíritu? ¿Cómo cree usted, hermano, que el Espíritu da vida al creyente? Bueno, pues el Espíritu da vida al creyente, liberándolo del pecado y de la muerte. Esto, de la ley del pecado y de la muerte, los libera el Espíritu. El Espíritu Santo lo libera para que viva como Cristo vivió, para que realmente viva la vida que Cristo vivió. Esa energía activa de la vida, la fuerza dinámica y el ser
de la vida, todo lo que está, eso, todo está en Jesucristo. Todo eso es dado al creyente. Y esto es que ahora el creyente vive o debe vivir una vida con una conciencia, con completa conciencia y convicción de que ya es libre. Tiene que respirar y sentir esa profundidad de la vida que da el Espíritu. Tiene que vivir con poder sobre la presión, sobre el pecado. Y ya no vivir encadenado a él. En 2 Corintios 3:17 también nos dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, el Espíritu nos da libertad también, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, solo a los creyentes que viven en Cristo. Esto no lo pasen por alto, esto que no se les olvide, hermanos. El Espíritu entonces da vida por medio de Cristo, condenando al pecado en la carne. El Espíritu da vida por medio de Jesús, proveyéndonos de justicia. Él provee la justicia para los que no andan según la carne, sino según el Espíritu. Esta es una afirmación maravillosa. Cuando yo lo leí, hermanos, me impactó bastante, porque a veces vemos muy complicado esto del Espíritu y muchas de las veces no lo entendemos. Pero el Señor nos da la sabiduría para poder comprender, porque eso fue lo que Él nos dejó cuando se fue Jesús. Dijo que vendría el Consolador, vendría el Espíritu que nos guiaría a toda verdad y justicia. Y entonces por eso es que dice que Cristo proveyó justicia y nos provee justicia por medio del Espíritu. Pero para los que andan según la carne, pero no para los que andan según la carne, sino para los que andan según el Espíritu. El Espíritu cumple la justicia en nosotros cuando creemos en Jesucristo. Jesús es nuestra justicia, el Hijo de Dios sin pecado y perfecto. Y cuando entonces, mis hermanos, creemos en Jesucristo, Él es nuestro Salvador, el que murió por nosotros. Si no fuera así, no podríamos acercarnos ni siquiera a observar la ley de Dios. Si su justicia no puede ser acreditada y cumplida en nosotros, entonces estamos desamparados y condenados. Por eso tenemos que buscar esa justicia que no viene del humano, que no viene de la carne, sino que viene de Cristo mismo. Porque esta justicia se cumple en los que andan, no se cumple en los que andan según la carne, sino se cumple en los que andan según el Espíritu. Porque los que andan en la carne piensan en las cosas de la carne, pues los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. En esto lo vemos también, hermanos, en el verso 5 de nuestra cita base. Y también más adelantito vemos un pasaje que nos habla acerca de la mente carnal y la mente espiritual. La mente carnal, mis hermanos, es la mente de la carne, del hombre o de su cuerpo. La mente carnal es la mente con la que ha nacido, que le heredaron sus padres. Son todos los conceptos, las costumbres, los pensamientos, las actitudes negativas, todo lo que heredamos de nuestro entorno, de nuestros padres, de nuestros hermanos, de la gente más cercana que nos rodea.
Todo eso es. Y hay algo bien importante que tenemos que comprender, mis hermanos, sobre una mente carnal. Pero el tener una mente carnal no significa necesariamente que los pensamientos del hombre están puestos en lo bajo, en lo inmoral, en los vicios, etc. No es exclusivamente ese tipo de mente. La mente carnal indica cualquier mente que no haya su base en Dios. Toda mente que no centra en primer lugar a Dios en su vida. La mente carnal puede estar pensando en justicia puesta sobre una vida moral y justa y culta también, mas sin embargo ignora y descuida y exceptúa a Dios de su vida, porque centra sus pensamientos en lo físico, en lo material, en vez de centrarlas en Dios. Por eso Romanos 8:7 nos dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden hacerlo. También Efesios 4:17 nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles, que andan en la vanidad de sus mentes. Entonces, sí quiero que aprendamos a diferenciar los conceptos que estamos viendo, hermanos. Ya vimos lo que es la mente carnal, ahora vamos a ver lo que es la mente espiritual. Ser dominado y controlado por el espíritu, eso es una mente espiritual. El hombre que camina según el espíritu piensa en las cosas del espíritu cada día. Y el espíritu de Dios es el que conduce la mente del creyente y lo conduce a centrarse en las cosas espirituales. El espíritu guía al creyente, tanto para querer como para hacer lo que a Dios le agrada. Si el espíritu está allí en él. El creyente concentra su mente en el desarrollo de su carácter y de sus frutos espirituales. En su preocupación es agradar a Dios. El creyente conserva su mente en conocer, concentra su mente en conocer, en creer y en entender a Dios. Cada día, en eso se concentra, en escuchar más de Dios, en entender la palabra. El creyente se va a ir conformando cada vez más y más a la imagen de Cristo. Esa es su preocupación de una mente espiritual, llegar a ser como Cristo. El destino de la mente espiritual es vida y paz. La mente espiritual está llena de vida, no tiene pensamientos de muerte. El hombre espiritual está en paz consigo mismo y con Dios, como nos lo dice Juan 5, versos 2 y 4. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y aquí una vez más nos habla, como dice nuestro título, de esta reflexión, que dice, el hombre en Cristo se libera de la condenación, el poder del Espíritu. Y este versículo ya vieron que nos dice, hermanos, de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Entonces, si la mente espiritual llega a estar en paz consigo mismo y con Dios, también Juan 16:33 nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen,
Yo he vencido al mundo. El siguiente punto también que vemos, hermanos, es el Espíritu adopta al creyente. ¿Cómo nos lo dice el versículo 15 de Romanos? Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces el espíritu también adopta al creyente, lo libera de la esclavitud del temor, adoptándolo como hijo de Dios. Por eso Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces, como nos dijo Romanos 8:15, no hemos recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. El espíritu con el cual están familiarizados los hombres en el mundo es ese mismo, es el del temor. Casi todo y cualquier cosa puede suscitar esa esclavitud al temor. La lista podría ser extensa y sin fin, pero yo quiero nombrarles unas cuantas situaciones, unas cuantas cosas que nos pueden volver a esclavizar al temor. El sufrimiento, la enfermedad, la muerte, castigos, rechazos, pérdidas de cualquier tipo, fracasos, culpas, miedos, angustias, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de sentimientos que nos enfrentamos día a día, hermanos, pueden volvernos a esclavizar en ese espíritu de temor. Y no dice que Romanos 8:15 nos dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. No busquen estar esclavizados, porque también el Espíritu nos da acceso al Padre, por eso clamamos Abba Padre, nos da acceso a la misma presencia de Dios, porque hemos sido adoptados como hijos de Dios. La adopción es una obra importante del Espíritu Santo. El creyente recibe realmente la adopción como hijo. La conciencia, el conocimiento, la certeza de ser un hijo de Dios. Y entonces el creyente es hijo de Dios con todos los privilegios de acceso al Padre. Entrar a su presencia en cualquier momento y en cualquier lugar. Ese es un don maravilloso. Ese maravilloso privilegio es el que capacita al creyente para romper la esclavitud del temor, para que tenga la victoria sobre las tentaciones, sobre el pecado y sobre todo miedo y temor. No importa cuánto o tanto sea lo que tenga que enfrentar. Pondrá sus temores delante de Dios. Clamará, Padre, ayúdame. Abba, Padre. Y va a tener la seguridad que Dios lo escuchará, pues le ama tanto como a un hijo. Y también la palabra de Dios en Efesios 2:18 nos dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Justificándonos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entradas por la fe, a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. El versículo 16 de nuestra reflexión dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestros espíritus
de que somos hijos de Dios. También en Romanos 5, del 1 al 3, nos dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, ya somos justificados cuando nuestra prioridad es Dios, cuando nuestra mente es espiritual, cuando vivimos en Cristo, como lo dice los versos primeros. Entonces, si vivimos en Cristo, si buscamos tener una mente espiritual, dice que el Espíritu Santo dará testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Difunde el conocimiento de que Dios nos ama y lo esparce en todo nuestro ser. Romanos 5:5 nos dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, ese derramar en nuestros corazones, ese conocimiento, ese amor y esa misericordia, es por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, hermanos. El Espíritu Santo da testimonio de que somos herederos de Dios. Herederos, en Romanos 8:17, también nos dice: y si hijos, también herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. El énfasis es que el Espíritu es un sello de verdad en nuestros corazones. Él es las arras. Las arras es una garantía. Entonces, Él es la garantía de nuestra herencia como hijos de Dios. Si cuidamos esa garantía, si cuidamos esta salvación tan grande, no tengamos miedo entonces. No tengamos miedo a padecer. Porque ya miramos que dice que si padecemos juntamente con Él, si somos coherederos con Cristo, y si padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él también seamos glorificados. Pues que el creyente que es verdadero seguidor de Cristo, proclama a Cristo y está por Él. Por lo tanto, sufrirá como Él, sufrirá como Cristo sufrió. Pero también participará de esa gloria si persevera hasta el fin. En Mateo 5:11 nos dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal mintiendo. Entonces, mis hermanos, tenemos que ser pacientes, tenemos que tener un gozo cumplido, tenemos que buscar tener una mente espiritual, tenemos que trabajar viviendo en Cristo. Ya entendimos qué es vivir en Cristo. Tenemos que buscar la adopción por parte del Espíritu para que podamos ser llamados hijos de Dios. Y cuando adquirimos esa mente espiritual, ya lo vimos, que trae paz a nuestra vida. No albergamos pensamientos de muerte, de miedo, de temor, sino al contrario, porque el hombre espiritual de Dios estará en paz consigo mismo y con Dios. Primero de Pedro 5:10 nos dice también que Él mismo os perfeccione, os afirme, fortalezca y establezca.
porque dice al inicio, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Aquí también nos habla del padecimiento. Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Primera de Pedro 5:10. Entonces, hermanos, no tengamos miedo al sufrimiento, a la persecución, al padecimiento que podamos vivir como hijos de Dios. Que los puntos que vimos aquí queden en nuestro corazón para poder entender el peso que tiene el Espíritu Santo en nuestra vida. Que no lo contristemos, sino al contrario, busquemos esa adopción, busquemos esa libertad del Espíritu, busquemos ese sentir, ese estar completamente conscientes y convencidos de que somos hijos de Dios, de que hemos sido adoptados para su gloria, para su gracia. No tengamos miedo, hermanos. Jamás tengamos miedo. Porque el Señor está con nosotros. Porque Cristo va con nosotros. Busquemos que nuestra mente espiritual sea buscar los frutos del Espíritu, sea tener una vida diferente, sea entender el peso que tiene el Espíritu Santo en mi vida y que busque siempre ser ese creyente que vive en el Espíritu, para que entonces podamos ser liberados de la condenación, de esa condenación del pecado, de esa condenación del temor, de esa condenación del miedo, de esa condenación de todo lo que trae el vivir lejos de Dios. Que el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas, nuestros pasos, nuestro caminar en esta tierra, hoy y siempre. Oremos, hermanos. Gracias, Padre poderoso, por este hermoso mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos has llenado, Padre bueno, de entendimiento para poder comprender tu palabra. Señor, como te lo comenté, no somos merecedores, pero sin embargo, apelamos a la misericordia de tu Hijo amado. Apelamos a tu amor y a tu bondad, para que podamos, Señor, de hoy en adelante caminar en el Espíritu, ser creyentes que buscan tener la mente espiritual, ser creyentes que buscamos la guía del Espíritu cada día, ser creyentes que estamos conscientes de que tú nos amas, de que tú nos guardas, de que tú nos guías, de que somos herederos, somos hijos, somos coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Enséñanos, Señor, a sufrir esos padecimientos con gozo, a ver, Señor, las situaciones, las pruebas, las dificultades con otros ojos. Aprendamos, Señor, a caminar en fe, conociendo y sabiendo que tú eres un Dios fiel a sus promesas y que tú estarás con nosotros, Jesús, como lo dijiste, hasta el fin del mundo, todos los días, hasta el fin del mundo. En esa fe nos abandonamos, en esa esperanza nos quedamos y queremos, Señor, ser adoptados completamente como hijos tuyos. Gracias, Dios eterno. Gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bendecido día, mis hermanos. Paz a ustedes.